El tema dominante de los medios de comunicación esta semana es el ataque de Ucrania a Rusia con misiles, sí. ¿Estamos al borde de una tercera guerra mundial? No. Sí, yo leí hoy y leí varios análisis de cómo replanteó, porque al momento de lanzar estos ataques, Putin replantea el protocolo de ataques nucleares de la Unión Soviética. Los países que tienen armas nucleares tienen un protocolo de bajo qué circunstancias se utilizarían las armas nucleares. Y Putin le hizo varios añadidos para incluir a Bielorrusia, porque Lukashenko pues, sigue hincado frente a él, y quiere usar a Bielorrusia contra Ucrania, contra Georgia, contra Moldavia, en su plan imperial, y hizo algunas modificaciones que en realidad son menores y que no son distintas de lo que ya estaba. Pero parece ser un poco más duro, un poco más duro. No estamos al borde de una tercera guerra mundial. Putin quiere que pienses que estamos al borde de una tercera guerra mundial, y si ves la tele rusa, incluso los programas que nosotros revisamos en la tele rusa hace un par de años, ya estaban hablando de que van a hacer la guerra y van a bombardear toda Europa con armas nucleares. Sí, soñaban. O sea, los tertulianos de la tele rusa se ponían a ver qué ciudades había que destruir. Liverpool, sí, con una bomba de estas, sí, otra bomba de estas a Londres. Putin quiere que lo creas. Yo no veo motivos para realmente creerlo. Y por lo que habló finalmente con Scholz, que ya se conforma con que le den un poquito del territorio de Ucrania por el momento, pero garantizando que Ucrania no se una a la OTAN ni a la Unión Europea, para que la próxima vez que le den ganas de invadirla, no haya resistencia, habla de que ya perdió la esperanza de ganar esta guerra, ¿no? Ahora la única esperanza es que la pierda. Antonio Samperio, que si hace unos instantes Putin dio un mensaje a la nación donde dijo que Rusia tiene derecho de atacar a los países que suministran armas a Ucrania. ¿Nos tenemos que preocupar? No creo. No creo. Putin tiene que hacer un show de fuerza, pero yo sigo convencido que en la locura que lo rodea, que lo apodera, en su locura imperial, no quiere ser el hombre que provoque la tercera guerra mundial, que será una guerra nuclear. No creo que él vea así su lugar en la historia. Quiere doblegarnos, pues, absolutamente quiere doblegar a todos los que no sean él, pero no creo. Espero no equivocarme, vaya.